Bueno, 7:42, estamos ya en la recta final, las conclusiones. Les decía que para las 9 de la mañana de este jueves 21 de noviembre, en la sede central del Ministerio de Trabajo, en el centro de gobierno, se ha convocado a la instalación del Consejo Nacional del Salario Mínimo. Obviamente en este evento habrá precisamente acceso a la prensa para poder tener detalles de lo que va a ser esta instalación y la dinámica de trabajo que van a tener las tres instancias que conforman el Consejo Nacional del Salario Mínimo: trabajadores, empresarios y el gobierno, para tratar de llegar. Ya partimos de una base, son $450 de déficit que tiene el costo de la vida en el país y que no se alcanza a cubrir con el salario que en este momento está planteado. Y como ustedes saben, en 2017 se logró un incremento, pero este ha sido insuficiente y las estadísticas, los números hablan por sí solos, ¿verdad? Tenemos más espacio para llamados al 2263-2608 para que podamos ir ya a la conclusión en el segmento de opinión ciudadana y de alguna manera también que usted pueda dar sus insumos alrededor de la discusión que hemos tenido esta mañana y que precisamente busca eso, entender un poco el hecho de que las autoridades, así como también los empresarios y los mismos trabajadores, que yo creo que los trabajadores no tendrían por qué oponerse a que se desarrolle digamos, un escenario en el que se pueda discutir a cabalidad, pero a conciencia también el hecho de que se pueda buscar una alternativa que le permita a los trabajadores poder tener un incremento de salario mínimo. Realmente es un poco complicado, digo, en el sentido de todos los argumentos que los empresarios tienen a la hora de decir que es contraproducente el buscar incrementar el salario mínimo. Y con esto, por supuesto, lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Como lo que ya se ha discutido, que es el incremento, por supuesto, del costo de la vida a través de por supuesto, de la inflación, que busca simple y sencillamente el hecho de que cada vez que se anuncia que se va a subir el salario mínimo, tenemos o vemos que hay incrementos también en los precios. Estamos ya en el segmento Opinión Ciudadana 2263-2608 con las conclusiones del programa de esta mañana para que usted pueda opinar. Ahí están los teléfonos ahí está el teléfono en la parte inferior de la pantalla para que pueda usted opinar esta mañana. Decíamos, ¿verdad?, que solo los rubros agua, energía eléctrica, teléfono celular, educación, salud, transporte escolar, eso hace una suma de $191.65 y más ropa, calzado, es $14.51. A esto se le suma la cuota la cuota de alquiler de vivienda o el pago de la vivienda, 125, sería más o menos unos 331.16 los que se necesitarían extra a lo que ya ganan los salvadoreños. Vamos a ver, adelante con su comentario. ¿A dónde nos sintoniza? Muy buenos días, José Natán, de La Libertad. Adelante. Sí, muy buenos días, José Natán. Sí, deseo de expresar que en ese Consejo de Salario Mínimo a la empresa privada estricta y absolutamente no se debería de incluir, porque de parte de ellos toda la vida han estado en la prehistoria como que de la industria y apenas empiezan, que todo el tiempo está malo para ellos. Jamás se debe de incluir a ellos, así como ellos en una economía neoliberal imponen a su antojo los precios que ponen leoninos. Papá, si de parte de ellos les preguntas toda la vida, si es posible, ellos quisieran que a ellos se les pagara por trabajarles y hacerlos ricos a ellos. En cuanto a este salario mínimo o canasta básica o la ampliada que sea, señor, yo quisiera que tanto ellos como los empleados que tienen en la Asamblea Legislativa, que les pongan ese sueldo de hambre, a ver si es cierto que los van a ver viviendo en Santa Elena, en esas camionetas. Sí. Yo te apuesto que todos los veríamos en los buses de transporte público y si es posible hasta a pie para ir a trabajar, como piensan ellos que debe de ser. Ahora, ¿no le parece a usted que en este momento hay una especie de escenario positivo, una tierra fértil para poder buscar alcanzar un acuerdo? Es decir, hemos escuchado al presidente de la ANEP, al señor Luis Cardenal, decir que están en un diálogo franco con las autoridades, algo que no existía en el pasado, y partiendo de esa base se pueden lograr acuerdos de beneficio a la ciudadanía. Es que, ¿sabe qué, José Natán? Son las mismas gente que uno ya está aburrido, harto, enfermo. Hay un montón de gente diabética, no solo por una
dieta neoliberal creada, sino que de tanta presión de que aquí trabajar y reventar la vida por ganar para lo elemental de vida, no para enriquecerse, papá. Sí. Y es decir, la gente ya no aguanta tanto socón. Una guerra civil que atravesamos, la situación económica cada vez galopante, cada vez más crítica, más la delincuencia, sumarle a eso, y los problemas que se puedan eventualmente presentar por cualquier circunstancia de la vida, ya no da para más la población, por lo menos la fuerte, y desgraciadamente la mala crianza, porque hay que decirlo, la mala crianza de parte de los adultos hacia las nuevas generaciones, de no enseñarles a privar primero en las necesidades elementales de la vida, lo que urge, gastos elementales y inversiones elementales de vida, y no el lujo como son carro, agua, reventarse la vida y guaro. Eso es lo que nos va a tocar, con perdón y respeto, empezar a morder porque ya no va a llover. O sea, son otras cosas de las que debe orientar las prioridades elementales de vida. El paradigma del país debe de cambiar hacia eso, educarse, luchar, trabajar y tener consideración hacia el prójimo, y por lo mismo cambiaremos nuestro país. Muy bien. Y gracias por el espacio, no lo pierdas, siempre te vemos en tu programa. Muchísimas gracias por esa oportunidad y siempre manténla, papá. Buena suerte en tu labor. Gracias, buenos días. Bueno, desde el Departamento de la Libertad, ¿verdad? Este llamado, ¿verdad? Y es importante destacar lo que él dice, ¿verdad? Pero es que no se puede excluir a nadie. Si el Consejo del Salario Mínimo ya tiene su conformación y no se puede excluir a nadie. En definitiva, lo que se debe hacer es buscar, ¿verdad?, interponer los buenos oficios y de alguna manera también en un diálogo franco que las tres instancias que conforman el Consejo del Salario Mínimo se pongan de acuerdo, ¿verdad? Se pongan de acuerdo con el único propósito que es de beneficio a la clase trabajadora, sobre todo aquella que tiene el salario mínimo, ¿verdad? Mínimo, porque son bastantes personas que las empresas, pues, simple y sencillamente, dado lo que significa el costo, pues aplican lo que es el mínimo para poder pagarle a sus trabajadores. Así que es importantísimo, digo, la discusión que hemos tenido esta mañana, y ojalá desde el Consejo Nacional del Salario Mínimo se alcancen esos acuerdos que permitan, y hay que decirlo, ¿verdad? Y esto se trata de voluntad política, pero también de compromiso, también de ser patriotas, y también un poco ponernos en los zapatos del prójimo, tener sensibilidad social y humana, que es lo que significa el hecho de ver que una persona pueda con un salario mínimo poder subsistir, ¿verdad? Una familia con el salario mínimo poder subsistir. Es complicado, es difícil, es de entenderlo, es de ponernos en los zapatos de los demás para poder saber, en realidad, digo, llegar a lograr tener esa sensibilidad humana que nos permita poder. Sabemos que las empresas deben de manejarse en base a los costos de operaciones, en base a las realidades, en base a todo un escenario que debe facilitar las autoridades de gobierno para poder tener empresas competitivas, empresas que puedan tener de verdad niveles razonables de ganancia, y por supuesto con lo que ya denominamos el componente de sensibilidad humana, poder tener esa posibilidad de darle ese incremento que pueda ser un incremento paulatino, tal vez no de un solo, pero sí paulatino, ¿verdad? Que vaya, ¿verdad?, año con año, teniendo una posibilidad de incremento, y con eso pues la ciudadanía, ya sabemos, tener un mayor margen de consumo, y cuando hay consumo pues se dinamiza la economía. Son las 7:51 de la mañana, y para las 9 de la mañana es que está prevista esta reunión del Ministerio de Trabajo con las autoridades de la Asociación Nacional de la Empresa Privada y los trabajadores. Hacemos un último corte, ¿verdad? Y regresaríamos ya con las conclusiones para poder despedirnos en el programa de esta mañana.